Buen día. A continuación vamos a hablar sobre traumatismo cráneoencefálico, una patología de alta incidencia y alta prevalencia en nuestro medio y uno de los motivos de consulta desde el punto de vista neurológico más frecuentes en los servicios de guardia y en los servicios de emergencia. Esta es una patología que no es patrimonio únicamente del neurólogo, del neurocirujano o del médico especialista en terapia intensiva, sino que en general el abordaje inicial de estos pacientes es llevado a cabo por médicos clínicos o médicos generalistas. Por lo tanto, es importante que conozcan en detalle cuáles son los mecanismos fisiopatogénicos de esta patología, cuáles son las presentaciones clínicas más frecuentes. Como vamos a ver a continuación, pueden ser muy heterogéneas, desde cuadros leves a cuadros graves. ¿Qué esperaríamos encontrar como hallazgo en el examen neurológico y en los métodos complementarios? ¿Cuál es la evolución natural de esta patología y el pronóstico? ¿Y qué conducta tomar ante un paciente que nos consulta por un traumatismo cráneoencefálico? Si bien existen diversas definiciones para esta patología, es importante utilizar una que abarque a todos los mecanismos fisiopatogénicos. Por lo tanto, podemos definir al traumatismo cráneoencefálico como cualquier lesión física o deterioro funcional del cráneo y su contenido secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. En esta definición vemos que no necesariamente necesitamos un daño estructural que se manifieste en los métodos complementarios o en el examen neurológico, sino que el paciente con traumatismo cráneoencefálico puede tener un deterioro funcional en el metabolismo y en la homeostasis de la neurona a nivel histológico. Cuando hablamos del cráneo y su contenido, abarcamos tanto las estructuras óseas como las estructuras encefálicas, tronco encefálico, cerebelo, pares craneales, estructuras vasculares y meninges. Y el intercambio brusco de energía mecánica puede ser dado tanto por un impacto directo del cráneo a nivel facial, a nivel craneal o cervical, o por un mecanismo indirecto que transmita ese intercambio de energía a las estructuras encefálicas. Como mencioné anteriormente, es una patología de alta prevalencia en nuestro medio. Y uno de los principales motivos de consulta desde el punto de vista neurológico en los servicios de guardia. Se estima que tiene una incidencia anual de 500 casos cada 100.000 habitantes y es la principal causa de discapacidad en niños y adultos jóvenes. Y en este grupo etario también es una de las principales causas de mortalidad. Cuando uno piensa en la etiología del traumatismo cráneoencefálico, debe abarcar tanto las causas de alto impacto como los accidentes automovilísticos y causas de bajo impacto como pueden ser las caídas de su propia altura, sobre todo en adultos mayores y en niños, que es la principal etiología de los traumatismos cráneoencefálicos. También pensar en aquellas causas de violencia, tanto a nivel del hogar como la violencia de género, el maltrato infantil, como la violencia urbana con los hechos delictivos. También las lesiones deportivas, sobre todo en los deportes de alto impacto, como el rugby, el fútbol, el boxeo, entre otros, el suicidio, lesiones por arma de fuego, entre otro tipo de lesiones. Aquellos factores que pueden predisponer a un paciente a un traumatismo de cráneo son la edad, sobre todo los extremos de la vida, en los niños y en los adultos mayores, el abuso de sustancias como el alcohol, y las comorbilidades, fundamentalmente en aquellos pacientes donde tienen afectación del tipo neurosensorial que predispone a trastornos de la marcha o trastornos del equilibrio. Es importante conocer el impacto de esta patología tanto a nivel social, laboral y económico, porque muchos de estos pacientes pueden quedar con secuelas permanentes. A modo de introducción a la fisiopatogenia del traumatismo cráneoencefálico, vamos a mencionar algunas variables fisiológicas que permiten el óptimo funcionamiento de las estructuras encefálicas y que luego de un traumatismo cráneoencefálico pueden ser modificadas y pueden ser la causa de las lesiones permanentes, y es hacia donde están dirigidas todas las medidas terapéuticas. Primero vamos a mencionar el flujo sanguíneo cerebral, que oscila entre los 750 ml por minuto y es aproximado al 20% del gasto cardíaco. La presión de perfusión cerebral, que oscila entre 60 y 70 milímetros de mercurio, y la obtenemos con la diferencia de la tensión arterial media y la presión intracraniana. La presión intracraniana, o PIC por su sigla, oscila entre 5 y 18 centímetros de agua, según las guías, pero a partir de 20 se considera que ya es patológica y se encuentra aumentada. El consumo de oxígeno y el consumo de glucosa. La importancia de estas variables es que permiten la homeostasis y el metabolismo de la neurona, y cualquier alteración de las mismas puede llevar a un daño permanente, por lo tanto es importante conservarlas en sus valores normales. Es importante entender al mecanismo fisiopatogénico del traumatismo cráneoencefálico
como un proceso dinámico, que se puede modificar o fluctuar con el paso del tiempo. Por lo tanto, es importante que conozcan cuáles son las lesiones primarias que se puedan presentar al momento del traumatismo y cuáles son aquellas que se pueden presentar en forma secundaria posteriormente, para poder identificarlas o evitarlas. A continuación vamos a mencionar cada una de ellas y vamos a aclarar algunos conceptos que pueden generar confusión. La lesión primaria es toda aquella que se produce por daño directo tras el impacto debido a su efecto biomecánico, y depende en mayor medida o magnitud de la fuerza del impacto, la localización del mismo y la dirección. Y estas pueden presentarse en forma localizada o focal en las estructuras encefálicas o en forma generalizada. Dentro de ellas podemos mencionar a la conmoción cerebral o concusión, por su traducción desde el inglés. Este es el tipo de lesión más frecuente, sobre todo en los traumatismos de cráneos leves. Y es importante saber que en este tipo de lesión no existe un daño estructural macroscópico que podamos identificar con los métodos complementarios habituales, pero sí se produce un daño transitorio a nivel histológico en la neurona, fundamentalmente en su metabolismo y en la estructura del citoesqueleto, principalmente a nivel del axón. Y clínicamente se va a presentar en forma de una aparición súbita de síntomas neurológicos transitorios que resuelven espontáneamente. Y la presentación clínica de este cuadro puede ser muy heterogéneo. Incluye pérdida de conocimiento, amnesia, ya sea anterógrada o retrógrada, confusión, cefalea, marea, mareo, vómitos, dificultad en el equilibrio, cambios de personalidad o de la conducta, fotofobia, fonofobia, cambios cognitivos, dificultad en la concentración, enlentecimiento en las respuestas verbales, entre otros. Lo importante de esta patología es que uno no esperaría encontrar algún cambio a nivel de la neuroimagen, pero sí el daño acumulativo que puede presentar conmociones cerebrales reiterativas, como observamos en los deportes de alto impacto, como el boxeo, llevan a un daño neurológico que puede ser permanente e irreversible. Las fracturas, otro tipo de lesión primaria producto del impacto, generalmente cuando el mecanismo fisiopatogénico del traumatismo de cráneo ha sido de alto impacto, se pueden presentar. Tener en cuenta que nos centramos fundamentalmente en aquellas que afecten todo lo que son los huesos que participan en la bóveda craneana y no tanto así los huesos faciales. Las contusiones son un tipo de lesión ya donde podemos encontrar algún cambio macroscópico a nivel estructural. Estas se caracterizan por áreas de tejido encefálico o parénquima encefálico edematizadas, que incluso pueden tener áreas de transformación hemorrágica o de sangrado, y su localización más frecuente es a nivel de los polos frontal, temporal y occipital, y se producen por contacto de la corteza cerebral con las estructuras óseas internas. Estas suelen ser focales y pueden producir clínica dependiendo de su localización. Pueden dar daños focales o difusos dependiendo de su ubicación, y las podemos identificar con las neuroimágenes. Las laceraciones es una solución de continuidad en el parénquima encefálico o una disrupción del tejido encefálico. Se suelen producir por proyectiles que ingresan o lesiones penetrantes, fragmentos óseos, que impactan sobre el tejido cerebral. Los hematomas o hemorragias intracraneales es cualquier tipo de sangrado que se produzca dentro de la cavidad craneana y va a recibir su nombre de acuerdo a su localización, como lo vamos a mencionar a continuación con los métodos complementarios. Por último, vamos a hablar del daño axonal difuso, que se caracteriza por lesiones multifocales, consecuencia tanto del daño primario, generalmente se afecta por lesiones por mecanismo de aceleración y desaceleración o rotación, y lesiones secundarias. Ese mecanismo produce estiramiento, torsión y ruptura de los axones y capilares cerebrales, provocando microhemorragias. Las áreas cerebrales que más frecuentemente se afectan son la sustancia blanca subcortical, el cuerpo calloso y el mesencéfalo. A nivel histológico, este tipo de lesión se asocia con alteraciones citoesqueléticas
y cambios en la permeabilidad de la membrana del axón. Hay que tener en cuenta que el daño axonal difuso puede inicialmente no verse en los métodos convencionales de neuroimágenes, sobre todo en la tomografía. Por lo tanto, es importante sospecharlos en aquellos pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave, ya que es una de las principales causas de estado vegetativo persistente y discapacidad grave después de un traumatismo de cráneo. Las características y la descripción de cada una de estas lesiones se va a comentar con mayor detalle o va a ser ampliado en el material de lectura que se va a anexar a esta clase. Ahora vamos a hablar de aquellas lesiones secundarias que se ponen en manifiesto una vez que las lesiones primarias empiezan a afectar todas las variables fisiológicas que mencionamos inicialmente. Estas son amplias y las podemos clasificar de dos formas, tanto las intracraneales como las extracraneales. Es importante que a todo paciente que consulta por un traumatismo cráneoencefálico no nos centremos únicamente en el examen neurológico, ya que hay muchas lesiones que puede presentar el paciente, sobre todo si ha sido algún mecanismo de alto impacto a nivel sistémico, y que nos pueden agravar el pronóstico del paciente con daño cerebral. Con respecto a las lesiones secundarias intracraneales, son todas aquellas que van a afectar las variables que mencionamos anteriormente. Dentro de estas están un aumento de la presión intracraneal, o sea de la PIC o presión intracraneal como lo mencionamos anteriormente, una reducción del flujo sanguíneo cerebral, una reducción de la presión de perfusión cerebral, las lesiones por reperfusión que se dan en aquellos pacientes donde hubo un área del cerebro que presentó isquemia, ya sea porque no estaba bien perfundida, porque había un vaso ocluido. Luego del tratamiento uno vuelve a lograr una buena perfusión de esa área y se producen lesiones por la llegada del nuevo flujo sanguíneo. Las lesiones de masa, que generalmente están relacionadas con los hematomas, con el edema cerebral, las convulsiones, la isquemia, entre otros. Con respecto a las lesiones extracraneales, es importante tener en cuenta todo aquello que nos modifique los signos vitales o las variables normales, como puede ser la hipotensión arterial o el shock, la hipoventilación, la hipoxia, la hipertermia, la hipotermia, la hiponatremia o todos los trastornos del medio hidroelectrolítico, las alteraciones en la glucemia, la sepsis si hay algún proceso infeccioso concomitante o cualquier disfunción multiorgánica. El objetivo terapéutico ante un paciente que consulta por traumatismo cráneoencefálico no solamente va a estar dirigido a reparar, si es que existe la posibilidad, las lesiones primarias, sino a evitar o dar tratamiento a todas las complicaciones secundarias que se vayan presentando y que agrava el pronóstico del paciente. A continuación vamos a mencionar cuáles son los pasos a seguir en la evaluación de un paciente que consulta por traumatismo cráneoencefálico y el abordaje inicial del mismo en los servicios de guardia o en los servicios de emergencia, que como les mencioné anteriormente, esto en general es llevado a cabo inicialmente por médicos clínicos o médicos generalistas. Por lo tanto, es importante saberlo. Inicialmente, ante todo paciente que consulta por guardia, ya sea por una consulta neurológica o no neurológica, es importante hacer una evaluación integral del mismo y de su estado hemodinámico. Esto se aclara en la sigla ABCDE y en el caso de los pacientes con motivo de consulta neurológico es de suma importancia evaluar la glucemia, ya que sus valores en más o en menos pueden tener manifestaciones neurológicas que nos modifiquen el examen neurológico o incluso una alteración de la glucemia puede haber sido el causante que lo haya llevado al paciente a un traumatismo de cráneo. Los siguientes pasos en la evaluación del paciente van a ser la anamnesis, un examen físico dirigido, neurológico y no neurológico, la posibilidad de solicitar algún método complementario, si es necesario, definir la severidad del cuadro y su clasificación, evaluar cuáles pueden ser las complicaciones agudas que puede tener el paciente y cuáles pueden ser las complicaciones tardías y iniciar un tratamiento si lo requiere.